A todos y todas y bienvenidos de nuevo a una clase de Máster D. En este caso, hoy vamos a dar el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Recordad que hemos dado hasta ahora el Código Técnico de Edificación en varias clases, hemos dado las diferentes exigencias básicas de ese documento básico de seguridad en caso de incendio y en este caso, en esta clase, únicamente vamos a dar una clase con con casi todo el contenido de este Reglamento de Seguridad contra Incendios. Nos faltará la última parte que habla de los equipos de protección, que eso lo hablaremos en otra clase que planificaremos. Bueno, comenzamos. Tenéis que tener claro que el Real Decreto 2267 del 2004 es el que aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. En esta clase vamos a hablar únicamente de establecimientos industriales. Acordaros que el Código Técnico de Edificación era el que regulaba los otros usos, el uso administrativo, uso comercial, uso de pública concurrencia, etcétera. Pero cuando hablamos de establecimientos industriales nos tenemos que referir a este Real Decreto 2267 del 2004. Si alguno de vosotros habéis empezado ya a cogerlo, habéis cogido el documento consolidado que nos encontramos en el boletín, veréis que hace referencia siempre a la norma básica de edificación, debido a que cuando este Real Decreto se publicó no estaba vigente el Código Técnico de Edificación, seguía vigente la norma básica de edificación CPI 96, pero que tengáis en cuenta que ahora cuando haga referencia a este CPI del 96 tenemos que referirnos al Código Técnico de la Edificación. Bueno, el objeto de este reglamento tiene como objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial. Quedaros claro con el uso industrial. Para otros usos ya tenemos el Código Técnico de Edificación, para su seguridad en caso de incendio y para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. El objetivo es parecido al del Código Técnico de Edificación en su documento básico de seguridad en caso de incendio, pero aquí es para uso industrial. Aplicación. Tenéis que tener claro que es para las industrias, tal como se define en la Ley 21 del 92, que hemos considerado importante ponerlo aquí. Las industrias serían las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, además del envasado y embalaje, aprovechamiento, recuperación, eliminación de residuos o subproductos y cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. Esto sería una actividad industrial. También está dentro del ámbito de aplicación los almacenamientos industriales, los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías y los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. Todos los servicios auxiliares de estas industrias también estarían dentro del ámbito de aplicación de este reglamento. Además de esto, también se aplicará a los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su densidad de calor es mayor o igual a 3 millones de megajulios. Luego calcularemos esto, veremos cómo se calcula. Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento, cuando su nivel de riesgo intrínseco, que luego veremos qué es eso del nivel de riesgo intrínseco, su situación o su característica impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno. Bueno, tenéis que tener claro que aparte de este ámbito de aplicación tenemos unas excepciones. No todas las industrias están reguladas en este reglamento. Tenéis que tener claro que lo que son actividades, establecimientos, instalaciones nucleares radiactivas, extracción minerales, actividades agropecuarias o las instalaciones para usos militares, estas instalaciones no tienen que ser reguladas por este reglamento. Y también las actividades industriales y talleres artesanales similares que cumplan las dos condiciones, es decir, que tengan una superficie útil menor o igual a 60 metros cuadrados o tengan una densidad de carga de menos o igual a 10 megacalorías por metro cuadrado, tampoco tendrían que estar
reguladas con este reglamento. Pero sí, no podrán estar reguladas, pero sí que tendrán que cumplir la necesidad de implantar extintores portátiles y alumbrados de emergencia según este reglamento. Esta es la única excepción. Bueno, respecto al ámbito de aplicación, también es importante la titularidad de ese edificio. Dependiendo de si hay un único titular o son dos titulares, se aplicará el Código Técnico de Edificación o el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Veamos el caso de que son titularidades diferentes. Imaginemos que tenemos un uso industrial que está regulado por el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales y luego un uso no industrial de otro titular que está regulado por el Código Técnico de Edificación. Entonces, en este caso está claro. El uso industrial sería regulado por el Reglamento de Seguridad contra Incendios en edificios en establecimientos industriales y el uso no industrial, al ser de otro titular, y si no es industrial, sería del Código Técnico de Edificación. Aquí está clara la diferencia, pero cuando existe un mismo titular para el mismo edificio y en ese edificio con un único titular, es decir, imaginemos una empresa, una única sociedad, entonces aquí se complica la cosa. Si tenemos zonas que son de uso no industrial y otras zonas que son de uso industrial, dependiendo de su superficie, se regulará por el Código Técnico de Edificación o no. Lo que nos indica que si la zona no industrial, o sea, es una zona comercial, zona administrativa y biblioteca y tiene una superficie construida mayor de 250 metros cuadrados, entonces esa zona habrá que regularlo por el Código Técnico de Edificación. Si tenemos que esa zona es menor de 250 metros cuadrados, todo estaría regulado por el reglamento de establecimientos industriales. En las salas de reuniones, conferencias y proyecciones, dependiendo de la ocupación, si es más de 100 personas, entonces habría que hacerlo por el Código Técnico de Edificación. También nos indican los archivos en las cafeterías, comedores de personal y cocina y las zonas de alojamiento de personal. En estos casos, si el titular es el mismo, pues estas zonas habrá que hacerlo por el Código Técnico de Edificación. Y nos indica que estas zonas, a las que por su superficie sean de aplicación las prescripciones de las referidas normativas, deberán constituir un sector de incendios independiente. Establecimiento. La definición de establecimiento se entiende por establecimiento el conjunto de edificio, zona de esta instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto del control administrativo. Eso es lo que considera establecimiento. Depende del establecimiento, se puede caracterizar por dos formas diferentes. Eso es importante, lo de caracterización. Esto lo encontraréis en muchas convocatorias. Cuando os piden este reglamento, os piden lo que es caracterización. La caracterización es esto. Se puede caracterizar un establecimiento por dos formas. Por su configuración y ubicación con relación al entorno, es decir, ese establecimiento, donde está ubicado, está dentro de un edificio, está de forma aislada o está de forma adosada a otras naves. Y luego también por su nivel de riesgo intrínseco. Habrá que saber las dos características de ese establecimiento, tanto como dónde está ubicado a su nivel de riesgo intrínseco. Para ello, las configuraciones. Seguro que os suena un poco lo de tipo A, tipo B, tipo C. Pues os he querido hacer una única diapositiva para que tengáis claro cada uno de los tipos a que pertenece, con los dibujos de cada uno de los tipos. Bueno, pues la caracterización respecto a ubicación del edificio puede ser tipo A, tipo B, tipo C. Esto si se encuentran adosados o se encuentran cerca de otros edificios. Entonces, la tipo A sería cuando ocupa parcialmente un edificio. Podríamos tenerlo así, en vertical. Este sería nuestro establecimiento en naranja y nos encontraríamos que es una tipología tipo A porque tiene tanto arriba como abajo otros establecimientos. Entonces, este lo consideraríamos tipo A. Si en vez de estar así está en horizontal, que tiene otros establecimientos adosados a él, que no haya ninguna distancia, también lo consideraríamos tipo A. Luego, cuando es tipo B, significa que están cerca de otros establecimientos en el que la distancia es siempre menor o igual a 3. Este sería el tipo B. El tipo C es cuando esta distancia es mayor o igual a 3. Esto es importante conocer las tipologías, una de las cosas que os tenéis que
que aprender y entender perfectamente. Estos serían los que están ubicados en un edificio, y cuando nos encontramos a establecimientos industriales que se desarrollan en espacios abiertos, serían o tipo D o tipo E. Acordaros, dentro de un edificio A, B y C, y en espacios abiertos tipo D o tipo E. En el tipo D puede estar totalmente cubierto. En este caso, en el dibujo que hemos hecho, no estaría totalmente cubierto, estaría pues como un 80% cubierto, pero también puede estar totalmente cubierto. Y algunas de sus fachadas tiene que carecer totalmente de cerramiento lateral. O sea, por ejemplo, podríamos tener esta fachada y esta fachada que no tengan ningún tipo de cerramiento, es decir, que esté totalmente abierto. De ahí que se denominen espacios abiertos. Luego tenemos dentro de estos espacios abiertos el tipo E, que se diferencia en que puede únicamente estar cubierto al menos igual al 50% de su superficie. Este podría estar totalmente cubierto y este únicamente puede estar cubierto menos igual de la mitad de la superficie. Y también tendría algunas fachadas en la parte cubierta, es decir, si esta está cubierta y esta también está cubierta, pues tendría esas fachadas totalmente abiertas. De momento lo entendéis un poco las tipologías. Es importante porque luego, dependiendo de cada tipología, te exigirá pues unos medios de protección o te dirá que se puede poner una serie de actividades o no. Nos indica que los establecimientos industriales en general estarán constituidos por una o varias configuraciones, los tipos, los que hemos visto, A, B, C, D y E. Acordaos que D y E es en espacios abiertos y A, B y C dentro de un edificio. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas, sectores o áreas de incendio del establecimiento industrial. En los de tipo A, B y C se considerará sector de incendio el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. Y para los tipos D y E se considera que la superficie ocupa constituye un área de un incendio abierta. Daros cuenta que en A, B y C, que son estos de aquí, nos habla de sectores de incendio y sin embargo en D y E nos habla de áreas de incendio, ya que estas zonas están abiertas. Luego estaría la caracterización que hemos visto por tipología y la caracterización por la densidad de carga de fuego. Aquí hay tres tipos de formas de calcular la densidad de carga de fuego, o de un sector o área de incendio, o de un edificio industrial, o de un establecimiento industrial. Como vemos aquí, en el reglamento nos indica una fórmula para calcular la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector o área de incendio. Nos indica una serie de parámetros que tenemos que tener en cuenta y al final sacamos pues los megajulios metro cuadrado que tiene ese área, teniendo en cuenta pues la masa que hay de los combustibles, el poder calorífico de esos combustibles, luego unos coeficientes que los podemos sacar de diferentes tablas, la superficie construida del sector de incendio, etcétera. Entonces ya con todos esos datos sacamos la densidad de carga de fuego ponderada y corregida y ya con esto sabemos qué nivel de riesgo intrínseco tiene esa actividad. Esto sería para el sector o área de incendio. Luego tenemos otra fórmula diferente para un edificio industrial, ya que únicamente tienen en cuenta la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio industrial y luego la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de cada uno de los sectores o áreas de incendio y la superficie construida de cada uno de los sectores. Y la tercera y última sería la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento industrial. Esto hay una serie de tablas donde te indica los coeficientes y todo, y con todo eso se calcula la densidad de carga de fuego. Esto es difícil que en una convocatoria te pregunten sacar esta fórmula, lo que te dirán el dato y con el dato ya te dirán qué nivel de riesgo intrínseco tiene esa nave. Pues ¿cómo sabemos ese nivel de riesgo intrínseco que tiene esa nave una vez que hemos sacado esas densidades de carga de fuego ponderada y corregida? Pues tenemos esta tabla. En esta tabla nos indica los niveles de riesgo intrínseco que tienen esas naves dependiendo de esas densidades de carga de fuego que hemos calculado. Nos lo pone en megacalorías metro cuadrado o en megajulios metro cuadrado. Lo que os tenéis que fijar es esto, que hay tres tipos, el bajo, el medio y el alto. Dentro del bajo subdivide en dos tipos, bajo 1 y bajo 2.
y dentro del medio subdivide en 3 tipos, medio 3, medio 4, medio 5 y alto lo mismo, alto 6, alto 7 y alto 8. Eso es importante que os lo sepáis. Dependiendo luego de cada nivel de riesgo intrínseco, te exigirá una resistencia al fuego u otra. También nos habla en el reglamento de las fachadas accesibles. No sé si hay algunos que vieron ya la clase en la que hablábamos de la exigencia básica SI 5 del Código Técnico de Edificación. No sé si os acordáis, ¿hay alguno que fue a esa clase, a la clase de la exigencia básica SI 5? Pues la estructura del reglamento de establecimientos industriales, pues si no habéis ido, sí que estaría bien que compararais lo que es el Código Técnico de Edificación con este reglamento de establecimientos industriales. Pues la estructura es muy parecida. En el Código Técnico de Edificación nos explicaban las fachadas accesibles y aquí nos los indica y exactamente te piden los mismos parámetros. Te indican que toda ventana que haya en la fachada tiene que tener una altura máxima de 1,20. El alféizar sería, os he hecho un croquis del alféizar para que veáis exactamente lo que es el alféizar. El alféizar iría de lo que es la parte superior de la losa a la parte inferior de la ventana. Entonces, la altura de ese alféizar no puede superar nunca el 1,20. Aparte de eso, también nos dice que las ventanas tienen que tener como mínimo una anchura de 0,80 en lo ancho y en lo alto de 1,20 y que no puede haber una distancia máxima de 25 metros en horizontal entre dos ventanas. Esto es exactamente lo mismo que en el Código Técnico de Edificación. Aparte de eso, nos indica que no se deben instalar en fachadas elementos que impidan o dificulten la accesibilidad. Es decir, en una ventana no podemos poner una verja porque si no, en ese caso, los bomberos tienen complicado el intervenir en el interior del edificio. Lo del alféizar es lo mismo. Si ponemos un alféizar muy alto, pues el bombero cuando se meta por esa ventana pues tiene peligro de caída. Si pones un alféizar de máximo 1,20, una caída de 1,20 no es peligrosa. Pues nos indica que todas estas ventanas, cuando la altura de evacuación sea mayor de 9 metros, tienen que tener accesibilidad y no puede haber ninguna verja que impida esa accesibilidad. Luego también nos habla del entorno del edificio. Esto también nos lo hablaba el Código Técnico de Edificación. Lo único que aquí cambian las anchuras mínimas libres. En el Código de Edificación ponían otras anchuras mínimas. Aquí nos indica que los viales de entorno, que no es lo mismo que los viales de aproximación, que los veremos más adelante, el entorno del edificio es la zona de maniobra ya en la fachada del mismo establecimiento industrial. Y los viales de aproximación son los viales que te llevan a esa fachada. Pues el entorno del edificio, que ya estamos en la fachada, en la zona de maniobra, nos indica que tiene que haber una anchura libre mayor o igual a 6 metros para que haya un buen acceso de todos los camiones de bomberos. Aparte de eso, tiene que haber una altura libre, la del mismo edificio, y la separación máxima del edificio no puede ser nunca mayor de 10 metros. La finalidad de esto es que los bomberos puedan acceder al interior del edificio mediante una escala. Si tenemos una distancia, una separación mayor, es más complicado. Aparte de esto, también nos indica la distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio, que tiene que ser de 30 metros. Imaginemos que tenemos aquí el camión de bomberos, bueno, en este caso el camión cisterna, porque sería para el tema de las columnas secas, para abastecer de agua a esas columnas secas, pues imaginemos que tenemos aquí el camión, la bomba, y tenemos que acceder a este acceso principal. Pues nos dice que la longitud no puede ser superior nunca a 30 metros, porque si no, las mangueras no podrían llegar hasta esta zona. Y luego también nos indica una pendiente máxima del 10%. Sabéis que si no hay peligro de que pueda volcar. También nos habla de la capacidad portante del suelo, que tiene que ser de 2.000 kilopondios metro cuadrado. Y esto garantiza que el vial no se hunda ante la circulación o el estacionamiento del camión de bomberos, que puede ocurrir como lo veis en la foto. Y luego la resistencia al punzonamiento del suelo, que habla de 10 toneladas sobre 20 centímetros. Esto es aplicable para las autoescalas, que las patas, cuando colocan las patas de las autoescalas, si se colocan en una alcantarilla, que esa alcantarilla pueda soportar esa resistencia al punzonamiento, si no se rompería y desestabilizaría el camión.
Y ahora pasamos a hablar de los viales de aproximación. ¿Os acordáis de lo que os he dicho de la diferencia? Hasta ahora hemos hablado del entorno del edificio y ahora hablamos de los viales de aproximación. ¿Sabéis la diferencia que existe entre vial de aproximación y entorno del edificio? Sí, a ver si me lo sabes desarrollar un poco. ¿Qué es un vial de aproximación? ¿Qué diferencia existe entre un vial de aproximación y una zona de entorno del edificio? Bueno, pues en los viales de aproximación lo que nos indica es los viales que van a esa fachada. Nos habla de una anchura mínima libre de 5 metros y una altura mínima libre de 4,50 metros. Lo podéis ver en la sección, cómo sería esa anchura y esa altura. Y una capacidad portante del vial de 2000. También nos habla de los tramos curvos. En los tramos curvos el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser de 5,30, como veis aquí en el dibujo, y el máximo de 12,50. Y siempre tiene que haber una anchura libre de 7,20. Esto es para que puedan girar con facilidad. Una vez hablado de la accesibilidad de la fachada, de los viales de aproximación y de entorno, nos habla de la sectorización de los establecimientos industriales, igual que el Código Técnico de Edificación. Lo único que el Código Técnico de Edificación, en vez de dividirse en varios apartados, lo divide en varias exigencias básicas. Y en este caso nos habla de la sectorización de los establecimientos industriales. Todo establecimiento industrial constituirá al menos un sector de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo A, B o C, o constituirá un área de incendio, lo que hemos explicado antes, cuando adopte las configuraciones de tipo D o E, porque son las de espacio abierto. La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en esta tabla. Veis que únicamente nos habla de tipo A, tipo B y tipo C, porque el tipo D y el tipo E no se considera sector de incendio, se considera una área de incendio. Pues en este caso, dependiendo del riesgo intrínseco del sector, lo que hemos hablado antes, tendríamos bajo 1, 2, medio 3, 4, 5 y alto 6, 7, 8. Y luego la tipología. Acordaros que esto se calculaba con las fórmulas que hemos visto antes y dependiendo de esa carga lo consideraba bajo, medio o alto. Y luego la tipología era dónde se ubicaba ese establecimiento industrial. Dependiendo de si es tipo A, tipo B o tipo C, te exigirá un sector de incendio de una superficie u otra. Como veis, conforme va aumentando el nivel de riesgo intrínseco, la superficie va disminuyendo para que sea más segura esa zona. Incluso en tipo A no admiten ya los de riesgo alto. No admitiría en ninguna de sus opciones un riesgo alto. Y los del tipo B, el riesgo alto de grado 8 tampoco lo admitiría. Aparte de esto, la distribución de los materiales combustibles es muy importante que cuando estéis estudiando este reglamento, lo que tengáis que visualizar son naves. O sea, no tiene nada que ver el Código Técnico de Edificación con el reglamento respecto a esto, porque en el Código Técnico de Edificación no nos habla en ningún momento ni de estanterías, ni de cómo distribuir los materiales combustibles, ni de la carga. De la carga nos habla únicamente en lo que es la descripción de las zonas especiales de riesgo medio, alto o bajo. Pero aquí nos está hablando continuamente de esos combustibles, cómo tienen que estar y luego hablarán de las estanterías, cómo las tenemos que colocar. Pues en cuanto a la distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio en configuraciones de tipo D y E, aquí daros cuenta que habla de áreas de incendio de tipo D y E. Aquí no nos ha hablado en ningún momento de la sectorización. En las tipologías abiertas, que son la D y la E, únicamente nos habla de cómo distribuir estos materiales combustibles. Pues nos indica que la superficie máxima de cada pila tendrá que ser de 500 metros cuadrados, el volumen máximo de cada pila de 3.500 metros cúbicos y la altura máxima de cada pila de 15 metros. Y luego la longitud máxima de 45 metros y el pasillo entre pilas es mayor o igual a 2,5 metros y si ese pasillo es más estrecho, que es de 1,5 metros, será de 20 metros la longitud máxima.
Esto acordaos que únicamente es para tipologías D y E, porque ahí nos hablan de las áreas de incendio. Luego, igual que en el Código Técnico de Edificación, también nos dice que esos revestimientos tienen que tener una reacción al fuego. ¿Sabríais si es correcto hablar de reacción al fuego o sería correcto decir resistencia al fuego de revestimientos? ¿De qué tendríamos que hablar? ¿Reacción al fuego o resistencia al fuego de esos revestimientos? ¿A alguien le suena que existe una diferencia entre resistencia al fuego y reacción al fuego? Pues en este caso, al ser revestimiento lo que estamos hablando, hablamos siempre de reacción al fuego. De resistencia al fuego hablamos de estructuras. Y aquí en revestimientos hablamos de reacción al fuego. Acordaros que en suelos únicamente se medía lo que es los humos, la opacidad de los humos, smoke. Y en el caso de paredes y techos hablaremos de smoke y hablaríamos de drop, de las gotas que pueden caer. Entonces, en suelos hablamos de que la categoría, acordados que las letras iban de la A la F y la C sería la combustibilidad de ese suelo. Y luego el subíndice FL, que es de flor, de suelo. Pues nos dice que en suelos tiene que tener esta reacción al fuego. En paredes y techos, esta otra reacción al fuego. En lucernarios también nos indica la clasificación al fuego que tiene que tener. Y los materiales de los lucernarios continuos en cubiertas también tienen que tener una reacción al fuego específica. Y aparte de esto, en fachadas también nos indica una reacción al fuego. Como veis, entre paréntesis indica M2, M2, M3. Acordaos que esta es la nomenclatura anterior. Esto ya no está vigente. Lo único que como este reglamento es bastante antiguo, todavía tenía lo que era la equiparación con la nomenclatura anterior. Pero lo que tenéis que aprender y lo que tenéis que controlar es esta nomenclatura. Esto de M2 ya es obsoleto. Aparte de esto, también nos indica la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Aquí lo correcto no sería decir estabilidad al fuego, aquí lo correcto sería decir la resistencia al fuego, porque estabilidad al fuego, como lo veis aquí, es con la nomenclatura anterior. Ahora hablamos de R, resistencia al fuego, que es la capacidad portante que tienen estos elementos constructivos. Acordaros que la resistencia al fuego se nombraba por tres letras, por la R, que es la capacidad portante, por la E, que es la integridad al paso de llamas, y por la I, que es el aislamiento térmico. En este caso nos habla de resistencia al fuego de los elementos portantes, entonces únicamente hablamos de la R. Pues dependiendo, lo mismo que antes, tenéis que tener claro qué tipología es, tipo A, tipo B y tipo C. Y dependiendo del nivel de riesgo intrínseco, aquí directamente nos pone bajo, medio, alto, no nos pone los grados de cada uno de los niveles de riesgo. Pues tendrá una resistencia al fuego. Veis que el tipo A, si es medio o alto, no estará admitido. Luego, habla de cubiertas ligeras. Cuando estemos hablando del reglamento, quiero que visualicéis lo que es una nave interior con sus cerchas, sus correas. Siempre que nos habla de estructura, que no sé si tenéis claro cómo se construye una nave industrial. Las naves industriales se intentan construir en el menor tiempo posible y lo más económico posible. No es como un edificio de viviendas. Entonces, aquí lo que son estructuras metálicas, estructuras de hormigón prefabricado o estructuras mixtas, que son metálicas y de hormigón. Las estructuras metálicas soportan muy poco el fuego, entonces tienen muy poca resistencia al fuego. En este caso, dependiendo de la actividad y dependiendo de la resistencia al fuego que nos exijan, habrá que proteger estas estructuras metálicas. En cambio, el hormigón sí que es bastante resistente al fuego. Cuando nos habla de cubiertas ligeras, nos habla de estas cubiertas con una carga permanente menor o igual a 100 kilogramos metro cuadrado. Para el cálculo de esos 100 kilogramos metro cuadrado tenemos que tener en cuenta tanto la estructura principal, que sería lo que es todos los pórticos, las cerchas, etcétera, más la grúa. Siempre tienen que tener en cuenta, claro, unas naves industriales, siempre en la mayoría de las naves industriales tenemos grúa para ir desplazando todo el material con el polibasto. Entonces, también nos habla de la grúa
el peso de la grúa, el peso de las vías por donde va la grúa y la estructura sobre la que se mueve el polipasto. Todo esto habría que sumárselo a la estructura, y si toda esa estructura tiene una carga menor o igual a 100 kilogramos metro cuadrado, hablamos de cubiertas ligeras. Aquí en el reglamento hace diferencia de las cubiertas ligeras. Si conseguimos ver que es una cubierta ligera, tendrá unas características diferentes. Aquí porque igual no estoy muy familiarizados con el tema de las estructuras, os he dejado unos dibujos para que veáis perfectamente lo que consiste una estructura de una nave. Aquí tendríamos la estructura principal con la columna, estos serían las cerchas y estos serían las correas. Y en este caso sería un detalle de una cercha, donde tendríamos aquí las correas, el tirante, el estribo, que sería el soporte del pendolón y el jabalcón, y todo esto formaría lo que es una cercha. Pues en cubiertas ligeras nos habla de que dependiendo del nivel de riesgo intrínseco y dependiendo de que si es tipo B o tipo C, tiene que tener una estabilidad al fuego u otra. Aquí os he puesto la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes para que lo comparéis, con cubierta ligera y con lo que no es cubierta ligera. Si es cubierta ligera, en riesgo bajo, son menos exigentes. Nos piden una resistencia al fuego de R15 en lo que es una estructura tipo B. Aquí nos pedirían sobre rasante R60 y aquí únicamente nos pide R15 porque es una cubierta ligera. Luego, dentro de las cubiertas ligeras hay diferentes tipologías. Como veis, en la tabla que hemos puesto anteriormente no aparecía el tipo A, únicamente aparecía el tipo B y el tipo C. Pues eso es porque lo explica a continuación, que según si es una cubierta ligera en ubicación de tipo A, se coge la columna tipo C sobre rasante, o sea, se cogería esta parte de aquí. En la tipología concreta de cubiertas ligeras están las naves industriales en planta baja, que dice que de la tabla anterior será también de aplicación a las estructuras principales de cubiertas ligeras y sus soportes en edificios de planta baja. Y luego estaría la tipología de naves industriales con entreplanta, que nos indica que la tabla anterior será también de aplicación tanto a la estructura principal de cubiertas ligeras como a los soportes que sustentan una entreplanta en edificios industriales de tipo B y C. Y te pone el porqué, que siempre que cumpla que el 90% de la superficie del establecimiento como mínimo esté en planta baja y el 10% en planta sobre rasante, y se justifique mediante cálculos que la entreplanta puede soportar el fallo de la cubierta y que los recorridos de evacuación desde cualquier punto del establecimiento industrial hasta una salida de planta del edificio no superan los 25 metros. Esto sería para cubiertas ligeras. También están la tipología de cubiertas ligeras, las naves industriales con puente grúa. Recordad lo que era el puente grúa, que el puente grúa es las vías, los carriles, más luego toda la estructura con el polipasto. Pues indica que la tabla anterior será también de aplicación a las estructuras principales de cubiertas ligeras que en su caso soporten además una grúa. Y en cuanto a la resistencia al fuego, nos indica que en edificación en planta baja, si tenemos dos sectores, la pared o medianería tiene que tener una resistencia al fuego T, dependiendo de las tablas, y podemos poner un elemento constructivo que tenga 1 metro, y este elemento constructivo puede ser la resistencia al fuego que nos pidan dividido para 2. O también podemos prolongar la pared de forma que la prolonguemos 1 metro y con eso también cumpliríamos. Podemos poner las dos cosas, o esto o esto. También nos indica que un pilar compartido que existe en la medianería, imaginaros que aquí hay una medianería que divide un sector y aquí justo en mitad de la medianería nos encontramos un pilar, pues ese pilar compartido tiene que tener una resistencia la misma que la pared o medianería, pero dividido para 2 el tiempo. Aquí tenéis una foto de este elemento constructivo que tenemos aquí. Como veis, simplemente es un pladur que te da esa resistencia al fuego colocado así y tiene 1 metro. Y entonces se colocaría en este sector y en el sector de la otra nave. Y así ya cumpliríamos este reglamento. Aparte de esto, nos indica que en edificios de una sola planta con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por una instalación de rociadores automáticos de agua y un sistema de evacuación de humos, los valores de estabilidad a fuego serán estos. Veíamos que antes nos pedían esto, pues si ponemos
instalación de rociadores, esa resistencia al fuego la podemos bajar y podemos tener estructuras con una menor resistencia al fuego. Esto lo hacen en el caso de que no les interese proteger la estructura y prefieran poner rociadores automáticos de agua. Entonces así no tienen que proteger la estructura si tienen la resistencia al fuego que nos indica la tabla. Aparte de esto, la resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramientos, resistencia al fuego de las medianerías o muros colindantes. Tienen que tener esta resistencia al fuego. Acordaros que antes hablábamos de resistencia, hablaba de estabilidad al fuego, que os he dicho que realmente tendría que decir resistencia al fuego. Y aquí nos comenta resistencia al fuego, sin función portante, que es EI, y acordaros que cuando era con función portante le añadimos la R, la capacidad portante. Entonces nos habla que en riesgo bajo sería EI 120 y conforme va aumentando ese riesgo, va aumentando la resistencia al fuego. En el caso de que fuera función portante, lo único que hace es añadir la R, que es la capacidad portante. En este caso, pues pondríamos, aquí tenemos la planta de una nave. Pues imaginaros, esto es una medianería, pues pondríamos la resistencia al fuego que nos dice la tabla y en el caso de la fachada será la misma resistencia al fuego, pero con el tiempo dividido para 2. Y aquí lo mismo, en la sección. Esto sería el forjado, que nos pide la resistencia al fuego de la tabla, que será REI o EIT, dependiendo REIT, RI si es capacidad, tiene capacidad portante, y EIT únicamente si no tiene capacidad portante. Entonces, dependiendo del tiempo, la fachada tendrá justo la mitad de ese tiempo. Es decir, si aquí nos exigen EI 120, la fachada tendrá que tener EI 60. Y todo esto en una longitud de más o igual a 1 metro. La resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramientos tendrán que cumplir esto, lo que os he dicho de 1 metro, y luego una distancia de aquí a aquí tiene que ser siempre menor o igual a 0,4. Nunca podemos poner esta placa que hemos visto en la foto anterior por aquí abajo, ya que tiene que tener como mucho 0,4 metros de distancia. La evacuación de los establecimientos industriales. Aquí, en el Código Técnico de Edificación, también tenemos una exigencia básica que nos habla únicamente de la evacuación de los elementos de los edificios. Aquí, en los establecimientos industriales, nos habla en un apartado de esta evacuación de los establecimientos y es un poquito diferente al Código Técnico de Edificación. Aquí la ocupación únicamente la calculamos. ¿Os acordáis que en el Código Técnico de Edificación nos indicaban unas tablas con unas densidades de ocupación dependiendo de esa actividad que había? Pues aquí únicamente nos pone esta fórmula. Dependiendo de las personas que haya contratadas, es decir, aquí nos indica que P representa el número de personas que ocupa el sector de incendio de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. Es decir, dependiendo de las personas que trabajen allí, la ocupación será esas personas y estiman que la aumentan 1,10. Entonces así calcularían la ocupación. Si esas personas están entre 100 y 200, tendrían que utilizar esta fórmula. Si está entre 200 y 500, esta fórmula. Y si es mayor de 500, esta otra fórmula. Esa es la estimación que hacen ellos. Los elementos de evacuación. Esto, si estudiéis el Código Técnico de Edificación, lo tenéis fácil, ya que todos los elementos de evacuación, origen de evacuación, dimensionamiento de salidas, características de puertas, señalización e iluminación, todo esto sería según el Código Técnico de Edificación. Luego, el número de disposición de salidas, acordaos que en el Código Técnico de Edificación también nos indica una tabla, pues aquí nos habla de que en riesgo intrínseco alto tiene que haber 2 salidas alternativas. En riesgo intrínseco medio, 2 salidas si el número de empleados es mayor de 50. Y luego aquí en la tabla nos habla de los recorridos de evacuación. De una salida recorrido único, si es bajo, 35 metros. Si es medio, como veis, siempre que subimos el riesgo intrínseco, somos más exigentes en cuanto a las características. Y aquí, si en una salida, si solamente tiene una salida, un establecimiento que es de riesgo medio, ese recorrido de evacuación no puede superar los 25 metros. Y si hay un riesgo alto, nos dice que no puede haber una única salida. Que si es riesgo alto, siempre tenemos que tener 2 salidas. Y ese recorrido de evacuación tiene que ser de 25 metros como máximo. Luego nos indica
que si supera la altura de evacuación descendente de 10 metros, en el riesgo alto tendremos que tener una escalera protegida. Si supera los 15 metros en riesgo medio, escalera protegida, y si supera los 20 metros en riesgo bajo, escalera protegida. ¿Os acordáis lo que es una escalera protegida? La definición de escalera protegida la encontráis en el Código Técnico de Edificación, en terminología. Pues una escalera protegida sería algo como esto. Sería una escalera dentro de un recinto independiente, es un sector de incendio independiente con una resistencia al fuego EI 120. Y luego tendría que tener aparte la característica de que tiene que tener o ventilación natural o ventilación forzada. Y todas las puertas que abran tendrían que abrir hacia el interior del recinto, y el barrio de las puertas tener una separación de mayor o igual a 0,50 metros. Esto sería una escalera protegida. Y esto sería una escalera especialmente protegida, que sería lo mismo, pero que tendría aquí un vestíbulo de independencia. Almacenaje. Como os he comentado antes, en los establecimientos industriales tienen muy en cuenta y le dan mucha importancia a cómo se almacena todos los productos que tengas, que en este caso el establecimiento, este reglamento habla de que esos productos son combustibles. Entonces, el almacenaje en estanterías metálicas es muy importante cómo se hace, no se puede hacer de cualquier forma. Entonces nos indica que los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el sistema deben ser de acero de clase A1, y los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 micras deben ser de la clase de reacción al fuego BS3 de 0. Los revestimientos fincados con espesores inferiores a 100 micras deben ser de la clase BS3 de 0. Esto respecto a la reacción al fuego de estas estanterías. Y luego nos explica que la estructura principal del sistema de almacenaje con estanterías metálicas sobre rasante o bajo rasante sin sótano se podrán adoptar los valores siguientes. Esas estanterías, dependiendo si existen rociadores o no, nos exige una resistencia al fuego o no. Imaginaros que tenemos un establecimiento industrial con riesgo bajo. Pues si colocamos rociadores automáticos, a esas estanterías, a ese sistema de almacenaje, no nos van a exigir ninguna resistencia al fuego. Sin embargo, si no hay rociadores automáticos, nos van a exigir que esas estanterías tengan una resistencia al fuego R15. En el caso de riesgo alto, no nos van a permitir que pongamos estanterías de este tipo. Tenemos que tener unas estanterías, eso en el tipo A. Las tendremos que poner en el tipo B y con esta resistencia al fuego. Aparte de esto, indica que en el caso de disponer de sistemas de rociadores automáticos, respetar las holguras para el buen funcionamiento del sistema de extinción, que las dimensiones de las estanterías no tendrán más limitación que las correspondientes al sistema de almacenaje diseñado, y los pasos longitudinales y los recorridos deberán tener una anchura libre igual o mayor que 1 metro. Aparte, los pasos transversales entre estanterías deberán estar distanciados entre sí en longitudes máximas de 10 metros para almacenaje manual y 20 metros para almacenaje mecanizado, longitudes que podrán duplicarse si la ocupación en la zona de almacén es inferior a 25 personas. Todo esto es importante que os hagáis un croquis y os vayáis poniendo cada una de las dimensiones que os van poniendo, y así, aparte de entenderlo bien y memorizarlo, ya tenéis una forma de estudiaros esto. Almacenaje de estanterías metálicas operadas automáticamente. Estas tienen que ser ancladas sólidamente al suelo y disponer de toma de tierra, ya que están conectadas a la electricidad. Desde la parte superior de la mercancía almacenada debe existir un hueco mínimo libre hasta el techo de 1 metro. Bueno, pues esto sería todo lo que es el reglamento de instalaciones, el reglamento de establecimientos industriales. Habría una parte luego de instalaciones de protección contra incendios. Acordaros que existe un reglamento que se llama Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que ese reglamento lo que hace es hablar del diseño y del mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios. Luego, en el Código Técnico de Edificación nos habla de cómo hay que dotar a las actividades y edificios de estos equipos de protección contra incendios.
Y en este reglamento de establecimientos industriales también hay un apartado especial que nos habla de las instalaciones de protección contra incendios. Y aquí nos remite al reglamento para el tema de mantenimiento y diseño. Esta parte, como es bastante extensa, la he querido dejar para otra clase. Únicamente os he dejado qué sistemas habla este apartado de instalaciones de protección contra incendios. Al contrario que en el Código Técnico de Edificación, que nos habla de unos pocos sistemas de instalación de protección contra incendios, aquí nos habla hace bastante hincapié en lo que son rociadores y diferentes sistemas. Nos habla de sistemas automáticos de detección de incendios, sistemas manuales de alarma de incendios, sistemas de hidrantes exteriores. Esto también nos lo dice el Código Técnico de Edificación. Sistemas de comunicación de alarma, sistemas de hidrantes exteriores, extintores de incendio, sistemas de bocas de incendio equipada. Hasta ahora es más o menos como el Código Técnico de Edificación. Luego de la columna seca, de rociadores automáticos de agua, eso sí que ya empieza a diferenciarse del Código Técnico de Edificación, ya que nos habla de estos sistemas de rociadores, de agua pulverizada, de espuma física, de extinción por polvo, de extinción por agentes extintores gaseosos y luego ya de sistema alumbrado de emergencia y señalización. Eso sí que nos lo indica el Código Técnico de Edificación. Pero todo esto sería nuevo. Entonces, para ello vamos a dar una clase exclusiva de los sistemas de instalación de protección contra incendios en establecimientos industriales, para que tengáis claro cada uno de los sistemas en qué consisten y cuándo hay que colocarlos. Bueno, pues esto sería todo. No sé si tenéis alguna duda o queréis que añadamos algo sobre este reglamento. Bueno, pues os pasaré a todos los asistentes el PDF en el que veréis exactamente todos los gráficos y con eso yo creo que os facilitará bastante el estudio. Bueno, pues muchas gracias por venir a la clase y espero veros en otra clase. Un saludo.